Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien. En esta transmisión del 6 al 12 de julio vamos a estar considerando cómo podemos preparar la asignación de la lectura de la Biblia de Éxodo capítulo 6, 1 al 15, lección número 10. En primer lugar, recordamos algo muy importante. Esta es una asignación a Jehová. Por lo tanto, es apropiado hacer una oración específica pidiéndole a Jehová que nos ayude, que nos bendiga, que nos dé su bendición para poder prepararnos, para poder entender esta lección y poder ponerla en práctica en esta lectura. Jamás vamos a pensar, es una lectura, no tiene importancia, eso no me va a servir en la vida. Para nada, nunca deberíamos pensar así. Queremos ser como Jacob, que apreció las cosas sagradas. No queremos ser como Esaú, que menospreció, que despreció las cosas sagradas. Y de esa manera estaremos dando un buen ejemplo en la congregación, seremos valiosos también, y Jehová estará contento con nosotros. Entonces, vamos a ver primero, para saber cómo aplicarlo, la lección. Es la número 10 titulada Modular la voz. ¿Sí? Esto consiste en variar el volumen, el tono y el ritmo para transmitir claramente las ideas y despertar emociones, en vez de leer, es una forma de decirlo, planamente, ¿sí? Sin cambiar el tono, el mismo volumen, el mismo tono y el mismo ritmo, como si fuéramos, por así decirlo, el traductor de Google, que tiene el mismo volumen, el mismo tono y el mismo ritmo, porque es una voz robótica. Entonces no queremos leer así como ese traductor. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Dice, en cuanto al volumen, eleve la voz para destacar los puntos principales y motivar a sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz para generar expectación o expresar miedo o preocupación. No eleve la voz constantemente o sus oyentes creerán que los está regañando. Evite ser demasiado dramático para no llamar la atención hacia usted mismo. Entonces tenemos que ser observadores en cuanto a lo que estamos leyendo. ¿Quién es el que está hablando en ese momento? ¿Qué personaje? Y eso pues requiere preparación, ciertamente. Siguiente, el tono. Use un tono agudo para expresar alegría, un tono más grave para expresar tristeza o preocupación nuevamente. ¿Cómo vamos a saber si es algo de alegría o es algo de tristeza o preocupación lo que estamos leyendo? La preparación es la clave, la buena preparación. Siguiente, el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable más despacio si va a mencionar un punto importante. No cambie bruscamente de ritmo o asustará a sus oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar demasiado rápido. Entonces, estos son puntos muy importantes. Coincidimos en que para saber dónde aplicarlos es necesario entender el relato que vamos a estar leyendo. Vamos a ubicarnos entonces en ese relato. Aquí noten, por ejemplo, el primer versículo es Jehová el que está hablando. Entonces ahí hay que leerlo con un volumen alto, no vamos a leerlo deprisa y a un ritmo moderado, porque es Jehová el que está hablando en el versículo 1. Pero aparte es la voz, por así decirlo, del narrador, cuando dice, así que Jehová le contestó a Moisés, y ahí elevamos el volumen, ¿sí? Nuevamente en el versículo 2 y 3, ¿sí? Es importante. El 4, Jehová sigue hablando. El 5, el 6, ¿sí? El 7 también, el 8, ahí está. Entonces prácticamente del versículo 1 al versículo 8 hay que leerlo con una voz apropiada, como vimos, con un volumen alto, un tono grave. No vamos a leerlo deprisa, ¿por qué? Porque es Jehová, el mismo Jehová el que está hablando. Luego en el versículo 9 es Moisés, ¿sí? Está narrando lo que pasó con Moisés. Nuevamente en el versículo 10 es Jehová el que está hablando. Versículo 11 sigue hablando Jehová. Nuevamente en el versículo 12 Moisés interviene y responde, da su respuesta. Y ahí podemos cambiar el tono y el volumen porque él está, por así decirlo,
manifestando su queja, sí, que su decepción, que si no lo escucharon los israelitas, ¿cómo lo va a escuchar el faraón? Pero nuevamente en el versículo 13, ahí a un volumen y a una velocidad un poco más deprisa, Jehová le repitió a Moisés las órdenes que tenían que darle a los de Egipto, a los israelitas y al faraón de Egipto. Luego el versículo 14 puede leerlo más rápido porque es una lista genealógica, por así decirlo. Vamos entonces a ver un ejemplo de cómo podría sonar esta lectura. Vamos a escuchar y pondremos nuestro cronómetro, porque sabemos que debe presentarse en menos de 4 minutos. Entonces vamos a poner nuestro cronómetro y comenzamos. Así que Jehová le contestó a Moisés: Ahora verás lo que le haré al faraón. Una mano poderosa lo obligará a dejarlo salir, y una mano poderosa lo obligará a expulsarlos de su tierra. Entonces Dios le dijo a Moisés: Yo soy Jehová. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Dios Todopoderoso. Pero con respecto a mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en la que vivieron como extranjeros. Yo mismo he oído los lamentos del pueblo de Israel, al que los egipcios han esclavizado, y recuerdo mi pacto. Por lo tanto, diles a los israelitas: Yo soy Jehová, y los libraré de las pesadas cargas que les imponen los egipcios y de la esclavitud a la que los someten. Los rescataré con brazo poderoso y con grandes castigos, y los recibiré como mi pueblo y seré su Dios. Ustedes de veras sabrán que yo soy Jehová su Dios, aquel que los está librando de las pesadas cargas de Egipto. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob, y se la daré a ustedes en propiedad. Yo soy Jehová. Más tarde, Moisés les dio este mensaje a los israelitas, pero ellos no le hicieron caso a Moisés, porque estaban desanimados y sufrían una dura esclavitud. Entonces Jehová le dijo a Moisés: Ve a decirle al faraón, el rey de Egipto, que deje salir de su tierra a los israelitas. Sin embargo, Moisés le respondió a Jehová: Pero si no me han hecho caso los israelitas, ¿cómo me va a hacer caso el faraón cuando me cuesta tanto hablar? Aún así, Jehová les repitió a Moisés y a Aarón las órdenes que tenían que darles a los israelitas y al faraón, el rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Los jefes de la casa de sus padres son estos. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Anoc, Palú, Esrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Shaul, el hijo de una cananea. Esas son las familias de Simeón. 2 minutos con 30 segundos fue el tiempo. Bien, entonces también es importante mencionar que aunque no estamos trabajando en la pronunciación correcta, pero aquí encontramos algunos nombres hebreos y esta lectura nos sirvió para aprender cuál es la forma correcta de pronunciarlos. Entonces podemos prestar atención a estos detalles y aquí finalizamos entonces esta transmisión. Muchas gracias por habernos acompañado, les deseamos éxitos. Si usted particularmente tiene esta asignación, bendiciones de Jehová y hasta la próxima.